damos gracias, Cristo Jesús. Gracias. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey de reyes y Señor de señores, Rey que el único digno perdona Cordero, te damos multitud gracias. de errores. Sí, mi Dios. Me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. A ti sea la gloria y la honra. Levantar sus Al manos, único hermanos. que perdona multitud de errores. Rey de Gracias. reyes. Gloria a Dios. No tengo nada para ofrecer, no hay nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno.
yo me inclino. Tú eres digno. Levanta tus manos, mi hermano. Dale las gracias a Él, porque lo entregó todo aún siendo pecadores. Y eres el único que perdona multitud de errores. Te damos gracias, mi Dios, por esa paz con nuestro Dios, con tu Padre. Gracias. Gracias por venir a rescatarnos. Gracias, Cristo Jesús. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Padre Celestial. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Y has sido tan bueno para mí. Y antes de respirar, soplaste vida en mí. Tú has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Damos gracias, mi Dios. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Yo lejos de ti, tu amor luchó por mí. Y has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Gracias. Y has sido tan bueno para mí. Levanta tus manos, mi hermano. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Yo no puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Cristo, por ese amor sin condición. Que pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Levanten sus manos, hermanos. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Confiésalo, hermano. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarte a ti. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor
va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor sin condición. Gracias, Cristo Jesús, porque nos has adoptado y nos diste ese acceso, mi Dios, de justificarnos contigo delante de tu presencia. Y ahora somos libres, mi Dios, por ese amor, mi Dios, que nos has dado sin merecerlo. Te damos gracias. Haz un altar, mi hermano, ahí donde estás, Te honramos y te glorificamos. porque ahora estamos unidos por Cristo Jesús. Somos iglesia, somos su pueblo. Somos su pueblo. Te damos gracias, mi Dios. Recibe la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Solo a ti, mi Dios. No hay nadie como tú. Gracias. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Gracias, mi Dios, porque te humillaste y ahora, mi Dios, eres coronado con poder y con autoridad, mi Dios. Que toda la creación, mi Dios, se postre delante de tu presencia y alabe, mi Dios, al único Rey de Reyes y al único que nos dio salvación. Gracias. Extraviados ya no más, Gracias, mi Dios. nos llamas de vuelta Por tu a amor, Cristo Jesús, nuestro ahora somos hogar. libres. Separados Gracias. ya no más, siempre a nuestro lado. Tu palabra dice, mi Dios, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y así lo creemos. Juntos somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Hoy vivo estás en gloria y honor, hoy reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz, y Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, hoy reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos
reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Que seas tú, mi Dios, somos iglesia, buscando y llegando a la meta, mi Dios, a través de ti, para alcanzar vida eterna. La tumba Avívanos, mi Dios, conforme a tu vacía es misericordia, nuestra canción. Avívanos, Padre. La tumba Restaura todo hueso vacía seco, mi es Dios. nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, hoy reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Te confesamos, Padre, como nuestro Señor, nuestro Redentor, Cristo Jesús. Avívanos, Padre Celestial, y muéstranos tu caminar. Gracias, mi Dios. Que la creación, mi Dios, se preste, mi Dios, para postrarse delante de tu presencia, mi Dios, al único, mi Dios, Gracias, Señor de señores. Te damos gracias. A ti la gloria y la honra, mi Dios. A ti la gloria y la honra. No hay nadie como tú, mi Dios. A ti, Padre mío. Gracias. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, Te exaltaremos. Cántale, mi hermano. Dios poderoso, hoy de ti canta la creación. Lo llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Y tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, hoy de ti canta la creación. Lo llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Nuestro Dios, nuestro Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh
para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, hoy de ti canta la creación. Lo llenas todo tú, Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Amén, aleluya. Gloria al Todopoderoso. Gracias, Padre. Para ti la honra y la gloria. Por habernos permitido, mi Dios, honrarte también a través de las alabanzas. A ti sea la gloria y la honra, mi Dios, y que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar tu santo nombre. Y que todo lo que digamos, mi Dios, a través de la palabra y a través de las alabanzas, mi Dios, sea como un olor agradable delante de tu presencia, mi Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, también a vivir delante de tu presencia, mi Dios, siendo hacedores de tu palabra. En este momento te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Estamos aquí, mi Dios, porque dice que entendemos como que tu palabra, mi Dios, también es pan y miel, mi Dios, pero también es vida, Padre. Y te damos gracias por eso, mi Dios. Amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y les extrañamos y esperamos verles pronto. También esperamos verles también, mi Dios, si Dios lo permite también, en los estudios bíblicos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Les dejamos con el pastor Felipe y bendiciones. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Espero que todos estén teniendo un muy buen fin de semana, que hayan tenido un muy buen fin de semana y que hayan también tenido una muy buena semana. Queremos seguir en la serie que hemos estado siguiendo, y esta es la serie que se llama Preparadores están listos, y seguimos en la semana número 4. Y hoy vamos a estar viendo el tema de este mensaje, se llama El ojo del preparador. ¿Qué tan buen ojo tenemos? ¿Qué discernimiento tenemos? Y la pregunta que todos nos hacemos claramente en esta serie que hemos estado viendo, ¿qué hemos guardado en nuestra bolsa espiritual? ¿Qué hemos hecho en verdad? ¿O qué hemos alcanzado en este tiempo? ¿Qué metas nos hemos puesto y las hemos alcanzado o no las hemos alcanzado? Creo que es importante que podamos mirar todo esto. Pero antes de seguir con el tema y la serie, déjenme recordarles que seguimos teniendo oración. En esos tiempos es importante la oración. Como ustedes saben, estamos en tiempos difíciles, en tiempos críticos. La pandemia ha subido los números, se han ido hasta arriba. Miramos que han vuelto otra vez al toque de queda y están pasando demasiadas cosas en este mundo. Y creo que una de las cosas que podemos hacer es estar orando, seguir buscando el rostro de Dios y seguir buscando su presencia. Por eso cada lunes a las 6:30 tenemos lo que es el grupo de oración, un grupo de personas que venimos juntos, oramos y derramamos nuestro corazón ante el Señor por las necesidades de la iglesia, por el mundo y por todo. Están invitados, es cada lunes a las 6:30 de la tarde, de 6:30 a 8. No solamente eso, como hemos estado en esta serie, para discernir debemos estar leyendo nuestra palabra para poder saber, y como el tema de hoy se llama el ojo del preparador, o qué tan buen ojo tenemos, sabemos que tenemos que estar estudiando para poder también identificar. Y los miércoles tenemos estudios bíblicos que son a las 6:30 de 8 y estamos yendo a través del libro de Filipenses. Están invitados. Es un libro que yo creo que para este tiempo es algo importante porque estamos viendo que hay muchas aflicciones, muchos problemas, pero no podemos tener ese gozo, muchos de nosotros, y no sabemos cómo hacerle. Este libro nos va a ayudar y nos va a llevar a través de cómo tener ese gozo cuando Pablo estaba en prisión y a la misma vez teniendo un gozo tremendo. Los invitamos los domingos, los lunes, que es el tiempo de oración, y
los miércoles, que es tiempo de estudio bíblico. Están invitados y con dicho eso, vamos a seguir con el estudio que estamos viendo. Miramos que hoy tenemos el mensaje que se llama El Ojo del Preparador. Creo que, ya lo dije, el libro de Judas es un libro muy pequeño, un libro que nos ha ayudado a poder entender y poder saber cómo identificar, y lo he dicho en varios estudios, identificar la apostasía, los falsos profetas, los falsos maestros que se infiltran dentro de la iglesia. Porque si ustedes saben, este libro que está escribiendo Judas, está escribiéndole a la iglesia y está dejándole saber que se han infiltrado personas dentro de la iglesia. Entonces no está hablando de los que están afuera, pero está hablando de los que están infiltrándose dentro. Y creo que las semanas pasadas estuvimos viendo, una de las primeras semanas, miramos que uno de los puntos era recordar, ¿se acuerdan? Recordar, que debemos estar recordando lo que nos han dicho los apóstoles. Eso es lo que dice Judas. Y eso es importante porque al mirar nosotros esto, nos deja saber que lo que está aconteciendo ahorita también no nos debe tomar de sorpresa. Porque debemos recordar que Jesús en Mateo 24 nos deja saber que en los tiempos finales iba a haber todas estas cosas pasando que están pasando ahorita. Falsos maestros, falsos profetas, la apostasía. Iba a haber tantas cosas que íbamos a quedar impactados. Entonces no nos debe tomar sorpresa como que si algo raro estuviera pasando, como dice Pedro. No, al contrario, estar preparados. Y por eso le damos gloria y honra al Señor Jesús, porque nos deja saber lo que va a acontecer adelante. Y no nos deja saber para que tengamos temor y nos pongamos en pánico y no saber cómo hacer las cosas. No, nos deja saber para que estemos preparados, para que podamos entender que en verdad Él tiene el control. Y nos lo deja saber porque nos deja saber que Él lo sabe todo, Él tiene el control de todo y Él sabe que vamos a estar bien bajo sus alas. Miramos hace 2 semanas eso, recordar. Y a la semana pasada estuvimos hablando, hablé un poco del discernimiento, que hoy también vamos a estar hablando del discernimiento, y hablé también de 4 puntos bien importantes, que fueron el primero fueron construyase o permanecer en él, que debemos de construirnos, y la palabra de Dios claramente nos dice que nos construyamos. ¿Y cómo? Y dijimos claramente, estuvimos hablando la semana pasada sobre la palabra de Dios. Nos ayuda. Cuando estamos leyendo su palabra, cuando estamos buscando su rostro, estamos creciendo. Y miramos Efesios, miramos varias escrituras. Y si no ha mirado el mensaje, puede usted entrar en el mensaje anterior y puede mirar lo que estuvimos hablando. También miramos que debemos de orar en el Espíritu. Y estuvimos hablando sobre ese tema, qué tan importante es estar orando en el Espíritu. Y les dije a ustedes, sea en el Espíritu en lenguas, o sea junto o en comunión con el Espíritu Santo. Y creo que una de las cosas que dije que para mí es más, está hablando de la comunión con el Espíritu Santo, porque cuando uno está apegado a Dios y hace la voluntad de Dios, como dice en la Nueva Traducción Viviente, con poder del Espíritu Santo, cuando tú oras, creo yo que cuando tú estás en obediencia a Dios, cuando tú sigues a Dios con todo tu corazón, cuando tú recuerdas lo que dice la palabra y cuando tú depositas, como dijimos, construyéndote o permanecer en Él, y depositas esa palabra, cuando tú empiezas a orar, vas a orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Espíritu Santo, y Él te va a respaldar. Y eso es lo que estuvimos hablando la semana pasada, pero ustedes lo pueden mirar en la semana pasada, lo que estuvimos viendo. Miramos que recordemos que debemos de construirnos o permanecer en Él, o orando en el Espíritu Santo también, miramos, orando en el Espíritu Santo, y mantengámonos en el amor. Fue otra de las cosas que hablamos, que debemos de estar manteniéndonos en Él. ¿Y cómo nos mantenemos? En la obediencia. Cuando nos mantenemos en obediencia y en toda sumisión a Él. Cuando nosotros hacemos eso, porque Jesús lo dijo claramente, si ustedes me aman, van a seguir mis mandamientos. Entonces, claramente nos mantenemos en su amor cuando nosotros somos obedientes y cuando nos ponemos a su disposición, cuando nos sometemos a Él. También miramos esperar, que una de las cosas que el preparador debe de hacer, el preparador debe de recordar.
El preparador debe de construir y el preparador debe estar orando en el Espíritu. Y no solamente eso, permanecer en el amor de Dios. Y el preparador no solamente debemos de hacer estas cosas, pero también debemos de esperar en el Señor, descansar. Y la semana pasada di un poco de que dije claramente, por mientras que descansamos o esperamos en el Señor, sigamos trabajando. Y ese es el punto donde vamos a entrar más adelante, que es alcanzar. Creo que es importante que podamos entender que Dios nos ha llamado a ser preparadores, no solamente eso, pero a evangelizar. Entonces creo que esta es una de las cosas que vamos a estar viendo hoy en este día. Lo invito a que vaya a su palabra y vamos a entrar en Judas, que es solamente un capítulo y es uno de los libros más pequeños pero tan poderoso, que nos enseña cómo guiarnos. Y como había dicho en los anteriores estudios, dije claramente que Pedro, Pablo y miramos Juan y también miramos Jesús, dice, van a venir falsos maestros, van a venir falsos profetas, y Judas dice, ya están aquí, ya están dentro de la iglesia. Y miren lo que dice, vamos a leer, lo invito a que vaya a Judas capítulo 1, nomás es un capítulo, versículo 3 y el 4 y el 12 vamos a leer también. Dice esto: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impios que convierten en el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el versículo 3 y el 4. Y el 12 dice esto: y estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Escucharon? Y luego dice, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Eso es lo que nos dice Judas al principio de la carta, y nos deja saber que ya han entrado. Entonces esto no nos debe tomar sorpresa, y por eso debemos discernir y saber qué hacer. Pero antes de seguir, vamos a orar. Inclina tu rostro en tu casa y yo aquí, y vamos a orarle al Señor. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por esta pequeña carta que nos has dejado, Señor, para poder identificar y mirar el perfil de aquellos que son falsos maestros, falsos profetas, que son la apostasía, que entran para destruir tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque lo hemos mirado a través de tu palabra, que en el Viejo Testamento había apostasía, había falsos maestros, falsos profetas, no solamente en el Viejo Testamento en Israel, pero también miramos que había, Señor, en el cielo hubo apostasía, los ángeles dejaron su gloria por hacer la maldad, y miramos también entre los gentiles en Sodoma y Gomorra, Señor. Y miramos que hoy, en estos tiempos, también lo vemos, Padre. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ser esos obreros que en verdad usan tu palabra correctamente y para poder identificar lo que no es de ti y lo que es de ti, Señor. Pedimos que nos des un corazón como el tuyo, que nos ayudes a poder discernir lo que es verdad y lo que es mentira, y que nos ayudes, Señor, también a alcanzar a aquellos que están en un bote que se está hundiendo, Señor, y que sabemos, Señor, que tu venida viene pronto. Ayúdanos, danos oídos para escuchar de ti y para ser diligentes, y no solamente eso, Señor, ayúdanos a tener disciplina. Te pedimos, Padre, en esta mañana, que nos ayudes y nos guíes, y te pedimos que me ayudes a ser fiel a tu palabra y que no le quite ni le ponga, que todo lo que diga sea para glorificarte y para que sea de gracia para el oyente, para cada hermano que esté escuchando este sermón. Todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Y en sus casitas dicen amén. Miramos aquí, Judas claramente está hablando de que se han infiltrado. Ahora, nos quedamos en los versículos que vamos a ir más para adelante, que son el versículo 22, 21, 22 y 23, que vamos a estar enfocados en esos. Pero déjenme leerles el versículo 17, lo que nos dice. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, a los que os decían: en el postrero tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos.
Estos son los que causan división, los sensuales que no tienen espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y luego el versículo 22, donde nos vamos a estar enfocando, 23. Algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvarlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Miramos aquí, Judas dice claramente que recordemos, como hemos dicho, y lo vuelvo a repetir, recordar un preparador que somos nosotros, y si se acuerdan, un preparador es una persona que se prepara para cuando vaya a haber un caos o un problema. Y nosotros debemos ser como cristianos, hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como discípulos de Jesucristo, estar preparados en todo tiempo. Y eso es lo que nos dice la Escritura constantemente. Las Escrituras nos dicen constantemente que sí, que nos preparemos, que estemos preparados para dar respuesta de nuestra fe. Pedro lo dice así. Jesús dice claramente que estemos listos, que sigamos trabajando, que va a llegar un momento que ya no vamos a poder trabajar, y creo que va a ser el momento cuando Él venga por nosotros. Pero miramos aquí claramente que la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener discernimiento. ¿Por qué discernimiento? Porque dentro de la iglesia creo yo que va a haber muchos que también están buscando de Dios. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice esto: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso es importante que nosotros como cristianos podamos discernir. Y es importante. La semana antepasada hablé un poco en el servicio en vivo, no como ahorita, en el servicio en vivo, dije claramente que debemos de tener discernimiento, y que no lo tenemos porque tenemos la palabra la hacemos menos muchas veces. Si no me equivoco, la semana pasada dije en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20, donde dice que no menospreciemos las profecías. Y eso está hablando de una palabra ahí, profecías, las predicaciones. Menospreciamos la palabra de Dios, menospreciamos lo que nos ha dicho el Señor. Y por eso no tenemos un discernimiento total de lo que está aconteciendo. Y eso debemos de poner atención, debemos de estar preparándonos. Como preparadores debemos de estudiar la palabra, recordar lo que los discípulos nos han dicho por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente eso, construyéndonos, como lo hemos dicho, y también orando en el poder del Espíritu Santo y mantenernos en el amor de Dios. Entonces creo que todos estos puntos que hemos estado viendo a través de esta serie nos van a ayudar para ser preparadores, y preparadores que Dios quiere que seamos. Aquellos que en verdad seguimos al Señor Jesús con un corazón puro y manos limpias. Sé que la vida es difícil y que vamos a tener dificultades, pero también sé que servimos a un Dios poderoso y un Dios que nos puede ayudar. Podemos mirar que tenemos que tener discernimiento para poder entender y saber a quién alcanzar. Amén. Debemos de alcanzar a las personas. La palabra de Dios dice en Mateo y en Marcos, en los evangelios, que hagamos discípulos. Vayamos y hagamos discípulos. Mateo 28, claramente 18, perdón. Nos dice claramente que hagamos discípulos, enseñando todas las cosas que les ha enseñado el Señor Jesús. Les dijo a los discípulos. Nosotros debemos de ser discípulos, ir a alcanzar a las personas. Entonces, como seres humanos, tratamos de discernir entre lo bueno y lo malo, entre comidas, qué es buena comida, qué es mala comida, qué es lo que nos puede dañar qué nos puede dañar nuestro cuerpo o qué es saludable para nuestro cuerpo. Podemos discernir en muchas de las cosas, y como cristianos debemos estar tenemos que tener discernimiento, no puedo ni hablar. Tenemos que tener discernimiento en todo. ¿Y cómo lo obtenemos? Por medio de Dios, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Miren lo que dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, y si aquí lo leímos la semana pasada. Dice esto:
Ah, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan nos dice claramente que no creamos a todos los espíritus. Creo que es importante. La única manera que podemos saber si es de Dios esto o no, o si hay algo mal, no es compararlo con lo que yo pienso o con lo que dice el resto de la gente. No, lo que debemos de hacer para probar cada espíritu debe estar alineado con la palabra de Dios, con lo que nos ha dejado el Señor. Por eso claramente Judas dice claramente en la carta, dice, amados, en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice, debemos de pelear por la palabra de Dios, por lo que se nos ha dado, que conservemos. Y esa es la palabra de Dios. Cuando nosotros peleamos, cuando nosotros agarramos la palabra de Dios, cuando nosotros la guardamos, vamos a poder discernir. Y por eso aquí Juan nos dice que no creamos a todo espíritu, porque muchos falsos maestros y profetas han salido por el mundo. Y la única manera de discernir, la única manera de mirar cuáles son falsos y cuáles no, es cuando estudiamos su palabra, somos obedientes, estamos orando y hacemos su voluntad de Dios. Miren lo que dice en la palabra de Dios. Salomón ora por un corazón perspicaz. Miren lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Sí? No tenemos porque no pedimos, dice Santiago. Necesitamos pedir, pero a la misma vez pidiendo, necesitamos estar apegados al Señor. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque se han de discernir espiritualmente, dice Pablo. Claramente, muchas de las personas no pueden entender. ¿Por qué? Porque están carnales y porque no han buscado el rostro de Dios. Tenemos que tener cuidado y saber distinguir. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 nos dice así: un poco de levadura leuda toda la masa. Quiere decir esto en la Nueva Traducción Viviente: esas falsas enseñanzas es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Entonces, si alguien se filtra dentro de la iglesia y trae falsas enseñanzas, puede que dañe la grera, puede que dañe al pueblo de Dios. Y ese es el problema que estamos teniendo. Creo yo que nosotros como preparadores tenemos que tener discernimiento. Una de las cosas que dije la semana pasada es esto. El país de Estados Unidos, miramos que ha combatido demasiado con el terrorismo. Y va a decir, pastor, ¿va a comenzar con el terrorismo? Sí, es que podemos mirar una ilustración y un ejemplo de eso para como la iglesia. Miramos que como país grande hay libertad de todo. Pero cuando hemos escuchado de algo de terrorismo, como dije la semana pasada, lo que hacemos es ponemos fronteras y tratamos de que no pase nada. Debemos de mirar quiénes son los terroristas y si agarran los terroristas. Entonces creo que así espiritualmente entran en la iglesia para destruir. No les importa a quién se llevan por delante. Lo que quieren es hacer la destrucción. Lo que quieren es hacer la maldad. Pero déjeme decirle esto. También Dios quiere a esos terroristas espiritualmente. También Dios quiere que sean salvos. Miren lo que dice Judas en los versículos que sigue diciendo. Y esto es algo impactante, que es lo que vamos a mirar ahorita. Dice esto en el versículo 22, que hay 3 tipos de personas que debemos de alcanzar. Estamos hablando de dentro de la iglesia. Judas está diciendo, ya se infiltraron, están comiendo entre ustedes. Dice, algunos, versículo 22, algunos que dudan, convencerlos. Versículo 23, a otros salvarlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. El primero que vamos a mirar es
los que tienen duda, que están confundidos. Ese es el primer grupo. Claramente, cuando dice algunos que dudan, están confundidos, no saben qué hacer. Son personas sinceras que tienen dudas, que están confusas y que debemos demostrar misericordia y compasión. Y eso es lo que dice aquí a Judas. Dice, algunos que dudan, convencerlos. Convencerlos, que puede decir también en la misma vez, tener misericordia, compasión de ellos. Entonces Judas está dejando saber, no solamente debemos de tener discernimiento para saber quiénes están dentro, pero también debemos de agarrarlos, tomarlos, también debemos de darles el evangelio. Y esa es una de las cosas que debemos de saber. Hay dentro de la iglesia personas que están confundidas, que están dudosas, y a esas debemos de alcanzarlas. Esa es una de las cosas que nos dice la palabra de Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 30 y 31. Dice esto, ¿se acuerdan ustedes de esa historia? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miran, dudar es estar confundido. Pedro estaba confundido, se estaba hundiendo, ¿se acuerdan cuando caminó por las aguas? Y hay muchos dentro de la iglesia que están confundidos, que todavía no han llegado a ese límite o a ese lugar donde ya están fuera de conocer al Señor. Claramente miramos que la palabra de Dios nos dice que alcancemos a ellos. Ese es el primer grupo. Por mientras que esperamos al Señor, como dijimos la semana pasada, por mientras que esperamos en la gloriosa venida de nuestro Señor Salvador, aquel que nos redimió, que nos compró con su sangre, que murió en la cruz por nuestros pecados y que dice la palabra de Dios, primero vino para salvar al mundo y después viene como juez, aquel que viene a levantar su iglesia, aquel que va a venir, y creo que su venida viene pronto, aquel que nos va a redimir y nos va a quitar de todo lo que están pasando, las cosas. Por mientras que Él viene, debemos de estar trabajando, debemos de estar alcanzando al perdido. Muchas veces pensamos, bueno, ya no voy a hacer nada, al cabo el Señor ya va a venir, me voy a quedar a gusto. No, Dios quiere que sigamos alcanzando. Y creo que cuántos de nosotros cuando estamos en esa posición, que miramos que están confundidos o que no entienden, sacamos la vuelta. Claramente le damos la vuelta y decimos, no, no queremos ni hablar con ellos. ¿Sí o no es cierto? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Me pasaba, ya no. Porque pude entender que ellos, como todos, necesitamos del Señor. Yo estuve en un tiempo confundido y Dios me salvó y Dios me liberó. Pero puso personas que me ayudaran. Y por eso como preparadores debemos de alcanzar a aquellos que están confundidos. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24 y 26 hasta 26. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios los conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Escucharon? Y luego dice el 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Claramente la palabra de Dios nos dice que debemos de alcanzar a aquellos que están como Dios, tener misericordia, tener compasión de ellos. En Romanos capítulo 14, en versículo 1 dice esto, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay muchos que están confundidos. ¿Y ustedes sabían que el enemigo es el que más ataca a los que están confundidos? Los falsos maestros, los falsos profetas, aquellos que están dentro de la iglesia son a los que más atacan. Mira lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 6, dice esto, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Está diciendo aquí la palabra de Dios, está diciendo claramente que los falsos maestros son los que agarran a los que están confundidos. Y nosotros, nuestra tarea como preparadores, debemos tener discernimiento y agarrarlos para enseñarles la verdad y que abracen la verdad, que no estén fluctuando
como olas para arriba y para abajo, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Miren lo que dice en Tesalonicenses capítulo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, dice esto: por lo cual animémonos unos a otros y edificándonos unos a otros, así como lo hacéis. Versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestáis a los ociosos, que alentáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Miren, debemos de ser pacientes. Mi hermano, mi hermana, hay confundidos dentro de la iglesia que también quieren al Señor y quieren que el Señor quiere que los alcancemos. Miren el libro de Hechos nos dice claramente, y sé que me estoy yendo largo, pero dice esto: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual ganó ganó por su propia sangre. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Escucharon? Lobos rapaces, falsos maestros, van a querer destruir la iglesia. Y por eso debemos de alcanzar a los que están confundidos, que tienen duda. Hay varios. Tal vez tú eres uno de ellos. Tienes dudas. No sabes qué pensar. No sabes qué decir. No sabes qué pensar de la palabra de Dios, de Cristo. Entonces ahí es donde Dios te dice que vengas a Él. ¿Tienes dudas? Háblame. Ya, déjame un comentario y te voy a responder. Versículo 30 dice esto: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 30 era ese. En Gálatas capítulo 1, Pablo está triste y dice esto: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Luego dice en versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y luego vuelve a decir otra vez en el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema. Pablo dice, es triste, entran hombres a destruir la iglesia y los primeros que van a llegar a tratar de malguiar son a los que están confundidos y a los que tienen dificultad, dudas. Por eso debemos de buscar el rostro del Señor. Ahora, el número 2. Ya miramos el número 1, que va a haber algunos dentro de la iglesia que van a tener dudas y debemos de alcanzarlos. Hay afuera también personas que tienen dudas, quieren buscar de Dios, pero no saben. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento y buscarlos. Ahora, número 2. El segundo grupo es los desobedientes. Miren lo que dice el versículo 23. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Qué impactante. Judas dice claramente, hay unos que ya están dentro, que ya están casi cayendo. A estos arrebatarlos, a estos salvarlos. Dios es el que salva, por supuesto, no uno. Nosotros no salvamos. Nosotros somos instrumentos secundarios para salvar. El primordial que salva es Dios. La salvación es de Dios. Santiago lo dice así en el capítulo 5 de Santiago, versículo 19, dice esto: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué impactante. Ahora, cuando aquí está hablando Santiago y Judas, está diciendo claramente que Dios es el que salva. Nosotros somos solamente instrumentos que Dios usa para la salvación. Dice otra vez, versículo 23 de Judas dice, otros salvar, arrebatándolos del fuego. Qué impactante. Dios es el que salva y hay que arrebatarlos. Y Judas era un gran estudiante del Viejo Testamento porque lo podemos mirar a través de la palabra de Dios. Creo que
Una de las cosas es la ilustración, lo dije la semana pasada. Amos capítulo 4, versículo 11 dice esto. Él la conocía, la palabra, Judas, y dice esto. Es un ejemplo y creo que lo saca de aquí. Dice, os, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dice, la palabra de Dios dice esto, te salvé, pero no quisiste volver a mí. A Israel está diciendo. Y luego en Zacarías capítulo 3 versículo 1 dice esto. Me mostré al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaban en su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle las vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Miramos aquí otro ejemplo grandemente en el Viejo Testamento que nos dice que Dios ha arrebatado del fuego a aquellas personas. Entonces miramos claramente que la palabra de Dios dice que debemos de arrebatarlos. Amén. Es como lo dice en Corintios, en 2 Corintios capítulo 10. Somos hombres de Dios y mujeres de Dios y debemos de hacer el trabajo. No, yo sé que no es fácil. Yo sé que es difícil. Sé que al estar viendo estos falsos maestros, falsos profetas, la apostasía dentro de la iglesia, también debemos de alcanzarlos. También debemos de guiarlos al Señor. Lo podemos mirar a través de la palabra de Dios. Jesús, cuando estaba con los fariseos, y lo dije la semana pasada, estaba con los fariseos, sí, los condenaba, sí, les decía sus verdades, pero también quería que se arrepintieran y volvieran al Padre. Ahora miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, dice esto, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Está hablando Pablo y dice claramente que nosotros debemos de usar, ¿qué? La palabra de Dios, también a rescatarlos, aquellos que están en el fuego. Qué impactante, ¿no? Proverbios dice esto, Proverbios 6, 27 y 28 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Y en Hebreos capítulo 4, versículo 11 dice esto, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces estamos viendo que hay algunos que están en el fuego. Hay que tener cuidado, por supuesto. Y debemos de alcanzar a aquellos, a los que están confundidos y a los que están en el fuego. Aquellos que están en desobediencia. Porque créame, mi hermano, todos estamos exentos a caer, a pecar. Todos estamos ahí. Y hay que tener cuidado. Pero también debemos de alcanzar a aquellos que están en el infierno, arrebatarlos. Dentro de la iglesia hay personas que están viviendo una doble vida y que no conocen en realidad a Cristo Jesús. Y necesitamos alcanzarlos para su gloria y su honra. So, miramos esos dos ejemplos. El grupo que sigue, podemos mirar que es el tercero, el último grupo es el peligroso. Son los terroristas, son los que están comprometidos, son los que están adentro totalmente, que ellos ya creen que Jesucristo no es Dios. Diferentes doctrinas, no hay Trinidad o no hay Espíritu Santo o X cosa. Ya están ellos preparados para malguiar a las personas. ¿Ha conocido personas así? Que ellos ya han estudiado cómo van a torcer y cómo van a malguiar a las personas. Miren lo que dice en el versículo 23. Otra vez, dice, otros salvar, arrebatados del fuego. Ya miramos ese, el segundo grupo.
y de otros tener misericordia con temor. Otra vez vuelve a decir que tenemos que tener misericordia para con ellos, aborreciendo aún la ropa contaminada por sus carnes. Los que son declarados discípulos de la apostasía y que todavía merecen misericordia, pero deben ser tratados con mucho temor. Hay muchos dentro de la iglesia. Ahora, me impacta porque aquí dice aborrecer aún la ropa. Isaías lo dice de esta manera. Ahora, cuando está hablando de ropas, está hablando de algo que es sucio, que muchos dicen, y creo que me voy a ir con ese mismo comentario, que ropas son calzoncillos. Ahora, usted no va a agarrar calzoncillos de alguien que están contaminados y sucios, ¿no? Asco va a dar y va a querer echarlos para afuera. Y ni siquiera los va a tocar. Hasta va a agarrar un palo, yo creo, para sacarlos. Entonces, aquí cuando está hablando claramente, es algo fuerte, Judas. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa. ¿Escucharon? Sus calzoncillos. Mire lo que dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice esto: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Miren, y cuando Isaías habla de inmundicia, está hablando de estos trapos que usan para la menstruación, que están sucios, algo que está mal. Entonces estamos viendo que dentro de la iglesia hay personas que están comprometidas ya a lo que es la maldad. Ahora, la iglesia de Sardis, ¿qué es lo que pasó con esa iglesia? ¿Por qué fue que murió? ¿Por qué es que no siguió? Por esto, dice esto. Escribe el ángel de la iglesia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice esto. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. ¿Escuchó lo que dice? Luego dice en el versículo 4. Pero tienes unos pocos personas de Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. ¿Por qué murió esa iglesia? Por sus vestiduras sucias. Porque lo que hicieron era incorrecto. Estaban comprometidos a la mentira. En Romanos capítulo 16, versículo 17 dice esto: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezan en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjanas engañan los corazones de los ingenuos. Tenemos que tener compasión de ellos. Están perdidos. Están comprometidos con la mentira, con Satanás. Y Dios quiere que los busquemos. No sé si usted se ha fijado, pero cuando alguien está ahogado o se está ahogando en el mar, y lo dije hace unas semanas atrás, meses atrás, las personas, los salvavidas, no se meten luego a salvarlo, porque tienen toda la fuerza y todos lo saben. Cuando tú entras, puede que el que está ahogándose te pueda hundir con él. Espera un momento, ya cuando mira que está cansado, entonces se avientan y lo sacan y lo agarran. Así debemos ser nosotros, debemos de entrar con cuidado para no también nosotros, como dice Judas, para que aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, para no infectarnos nosotros. Eso es importante. Si usted piensa que no se va a infectar, créame, hay muchos de nosotros que tomamos a la ligera esto y decimos: voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y voy a ayudar a estas personas, voy a hacer esto, y empezamos a envolvernos en la manera que ellos viven y conviven, y nos olvidamos del Señor. Déjeme decirle una cosa: yo trabajé con un amigo mío por muchos años, que es del DF, y duré trabajando con él 4 años. Se me empezó a pegar el tono de su voz, como él hablaba, lo que decía. ¿No le ha pasado esto? Entonces hay que tener cuidado. Tenemos que aborrecer el pecado y tenemos que aborrecer lo que están haciendo, pero debemos de sacarlos de la maldad. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mira lo que está diciendo. Hay que tener cuidado. Cuando alcancemos a esas personas, hay que tener cuidado. Ser sabios y tener discernimiento. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice esto: mirar que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas
sutiles según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Claramente nos dice la palabra de Dios que tengamos cuidado. En Gálatas nos dice 6, versículo 7 esto: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mi hermano, déjeme decirle una cosa, con esto vamos a terminar. Tenga cuidado. Hay 3 tipos de personas que debemos de alcanzar dentro de la iglesia: aquellos que tienen dudas, aquellos que están en el fuego y aquellos que ya están comprometidos a seguir la mentira. No es fácil, pero no es imposible. Todo lo podemos en Cristo. Por mientras que esperamos en la venida del Señor, estemos trabajando, estemos buscando el rostro de Dios, estemos preparándonos, porque los tiempos se están poniendo más difíciles. Y Dios quiere que alcancemos a todas las personas que podamos. Miren lo que dice Efesios para cerrar. Dice esto: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son muy malos, mi hermano. Demasiado malos. Miramos que un buen preparador va a hacer la voluntad de Dios. Miramos que un buen preparador va a seguir lo que Dios le dice y alcanzar a aquellos que están en fuego. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento y que nos dé misericordia y compasión para aquellos que están confundidos, no hacerlos a un lado y decir: vienen de otra iglesia y están confundidos, yo no quiero meterme con ellos porque son bien difíciles. No, sé paciente, sé amoroso, ten misericordia y compasión de ellos, y hay que alcanzarlos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Y te pedimos, Señor, que nos perdones porque muchas veces no queremos meternos en esos lugares, Señor, de aquellos que están confundidos, o de aquellos que están en el fuego, o aquellos que ya están comprometidos en unas enseñanzas que no son tuyas, Señor. Y lo que hacemos, damos la vuelta y no queremos mezclarnos con ellos. Pero aquí nos dejas saber que debemos de pelear, debemos de llevar el Evangelio, debemos de alcanzar a toda persona. Y el Evangelio no más para aquellos perdidos, sino para nosotros también, Señor. Pedimos, Señor, que nos hagas hacedores y no solamente escuchadores de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo y te damos gracias, Señor, porque nos has permitido buscar de ti. Gracias, Señor, porque nos has hecho parte de tu plan. Padre, pedimos por nuestras familias y pedimos por este país, por esta nación, sabiendo que está pasando por una tribulación fuerte y hay división. Te lo levantamos, Señor, para que tú sanes nuestra tierra y el mundo entero, Señor. Te damos gracias y pedimos, Señor, que nos ayudes a tener discernimiento para guiar personas a ti, Señor. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Nos miramos para el otro domingo y si tienen algún comentario, déjenmelo abajo y yo les responderé. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.